misionero Jorge Antonio de República Dominicana. El título de la ponencia es La cruz de misión y esperanza, con el versículo clave, Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En general, la cruz de Jesús es interpretada como una carga o un sufrimiento sin esperanza, porque en esa cruz Jesús sufrió y llevó muchos dolores. Pero esa cruz llevaba expiación, perdón, gracia, amor y esperanza para nosotros los humanos. Cuando entendí el significado de la cruz de Jesús en mi vida, pude recibir el perdón de mis pecados. También entendí que los sufrimientos sin cruz no tienen significado ni esperanza. La vida llevando la cruz me dio esperanza y significado. Doy gracias a nuestro Señor Dios Altísimo por su gran misericordia y amor que mostró hacia mi vida al permitirme llevar la gloriosa cruz de misión mundial para predicar el Evangelio de Jesucristo. Primera parte, una vida callada, sin cruz y sin esperanza. Mi nombre es Jorge Antonio. Nací en Guadalajara, Jalisco, México. Soy el mayor de 4 hermanos. Vengo de una familia católica, religión que me inculcaban celosamente mis padres. Desde que nací siempre fui un niño muy callado y de carácter introvertido. Cuando era necesario, me tenían que dejar al cuidado de unas niñas mayores que yo, las cuales me llegaron a tocar y hacer que tuviera relaciones sexuales con ellas. Yo tenía como 2 años de edad. Después también me llegó a tocar un niño también mayor que yo. Siempre fui un niño con un carácter débil y muy callado, por lo cual no hablaba mucho. Estas experiencias inmorales desarrollaron en mi cuerpo una sensibilidad muy temprana hacia mi deseo sexual. Desde entonces buscaba a otras niñas para tocarlo, hasta que llegué a tocar a mi hermano y hermana. Esto causó en mi vida un sentimiento de condenación, por lo cual yo creía que iba a morir y después recibiría el castigo irreversible de Dios. Yo me sentía sin esperanza en mi vida. Un día estaba lavando un carro con un amigo y me dijo, vamos a lavar rápido para ir a ver una película. Esta película era de pornografía. Yo apenas era un niño y desde entonces tuve continuamente información de pornografía. Esta se convirtió como una droga para mí. Yo no tenía esperanza en mi vida. Hubo un momento en que pensé que tenía una enfermedad sexual, pero no tenía nada. Entonces confesé a mis padres y a un sacerdote católico toda esta vida pecaminosa. Ellos me perdonaron y me ayudaron. Después me enviaron con un psicólogo que me ayudó a controlar mis deseos sexuales. En 1996 ingresé a la Universidad de Guadalajara para estudiar Ingeniería Mecánica Eléctrica. Decidí decidí ser un buen estudiante, siempre buscando tener 100 de calificación y mínimo 80. Mi vida universitaria fue un tiempo tranquilo para mí. Para superarme, busqué leer libros y ver programas de superación personal. Un año antes de terminar el estudio universitario, tuve una novia. Ella me trataba muy bien y me entendía como ninguna otra lo había hecho, hasta que llegamos a tener algunos encuentros sexuales. Parecía que yo cambiaba exteriormente, refugiándome en pensamientos humanos y la religión católica, pero tenía el yugo de autocondenación y mi interior estaba lleno de deseos sexuales que se manifestaban continuamente. Segunda parte, debes nacer de nuevo. La Universidad Bíblica Universitaria
me invitó a estudiar la Biblia en el último semestre universitario. Yo estaba estudiando, sentado en una jardinera, levanté un poco la cabeza y estaba la pastora Antelma invitándome. Yo no comprendía por qué insistían. Yo me imaginaba que les pagaban dinero. El estudio bíblico impactó mi vida y la palabra de Dios fue revelando mi verdadero interior y mis pecados. Cuando estudiaba, más condenado y vil me sentía. Después de terminar mis estudios de ingeniería, continué el estudio bíblico. Yo escuché la palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra me hizo ver que a pesar de que yo me sentía autocondenado, podía tener esperanza de cambiar mi vida y que Jesús tiene poder de cambio para mí. Con esto me interesó más el estudio bíblico, que solo era ser una oveja. No quería ser un discípulo porque me sentía indigno y vil para servir a Dios por mis pecados y sucio interior. A pesar de estos conflictos espirituales, en enero del 2001, solo por la fe y agradecimiento a Dios, fue establecido como discípulo. Yo deseaba que Dios cambiara mi vida, aunque a veces era rebelde. Todavía seguía manteniendo una relación de noviazgo con peligro de fornicación. La pastora Antelma me insistía a terminar ese noviazgo y entregarme a Dios, pero no lo hacía. A mitad del año terminé con la novia. Esa fue una decisión importante para definir a quién servir, a Dios o mis deseos. Recuerdo que en la conferencia bíblica eh, en la Universidad del Estado de Michigan, el fallecido misionero Samuel Lee dijo que nosotros los cristianos debemos sufrir juntamente con Cristo, pero no un sufrimiento en el cual no incluimos a Dios, sino más bien un sufrimiento con el cual Dios es glorificado, esperando con fe y esperanza el reino de Dios. Pude ver que la cruz que llevaba en mí era un sufrimiento sin esperanza y entendí que llevar la cruz daba significado y esperanza a mi vida. En el 2002 fui establecido pastor y Dios me comenzó a hacer fuerte sobre mis sentimientos hacia mi familia. Ellos sentían mi alejamiento y no alcanzaban a comprender la obra de Dios en mi vida. Y decidí poner en las manos de Dios la vida de mis padres con oración. Después de la conferencia latinoamericana en México en el 2003, acepté ser entrenado para ser misionero, pero no decidí en mi corazón ser misionero hasta que escuché la palabra de Lucas capítulo 5 versículo 4 que dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esta palabra me hizo ver que yo estaba en la comodidad de solo escuchar la palabra, que estaba como Simón en la orilla con pensamientos fatalistas, que para vivir una vida agradable a Dios debía obedecer la voz de Jesús. Obedecer a Jesús era predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. A mí me dieron la dirección de ir a República Dominicana y experimenté el mundo espiritual sirviendo y obedeciendo a la palabra de Cristo Jesús. Antes de ser enviado como misionero, tenía varios conflictos en mi interior y en ese tiempo oraba y oraba porque en realidad me daba cuenta que iba a sufrir mucho como misionero y todavía tenía cierto apego a mi familia y dejar mi próspero trabajo en donde me ofrecían desarrollándome como ingeniero. No quería negarme a mí mismo. Varias veces estuve en peligro automovilístico. Para mí, esto era como una llamada de atención de Dios para que me decidiera, y esas situaciones me hicieron ver que debía obedecer el llamado, pero recordaba la palabra de Lucas que decía, pongan mar adentro. El 12 de enero del 2006, pisé tierra dominicana, a la cual Dios me envió, desde UF Guadalajara, México, como misionero soltero. Al llegar a la República Dominicana fui a la orilla del malecón de Santo Domingo.
Me incliné, arranqué 2 cabellos en mi cabeza, y enterrándolo en la tierra, oré a Dios diciendo: Señor, creo que tú me llamaste y me has traído aquí. Por eso oro para que mi vida sea usada para tu obra y mi cuerpo quede en este país. Después de cada día incliné a Dios en oración para la visa de residencia. Cuando me entregaron la visa, comencé a buscar un trabajo como ingeniero mecánico eléctrico, pero no me llamaban. Solamente encontré trabajo como vendedor. Tenía que soportar el caliente sol, me cansaba tanto caminar y llegué a bajar 16 kilos. Después decidí trabajar como vendedor ambulante. Duré trabajando 5 años de vendedor ambulante cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A través de este trabajo pude obtener ingresos para comer. Lo malo es que este trabajo me hacía sentir cansado físicamente. Todas mis articulaciones cogían y la espalda me dolía. Una vez se me inflamaron los riñones y se me afectaron. Dios me permitió el estudio bíblico con varias ovejas cada semestre. El primer semestre del año 2009 fue muy especial. Invité a un grupo de estudiantes. Cada día había nuevos estudiantes para estudio en grupo. Leonardo fue el más fiel en el estudio 1 y Martín participaba cada semana en el estudio del culto dominical y otras veces Leonardo. Hubo un tiempo que sentía que no estaba sirviendo bien a las ovejas, pero recibía fortaleza espiritual a través del mensaje sirviendo el culto. Como era soltero y estaba solo en el culto dominical, yo era el que presidía, el que servía mensaje y el que escuchaba el mensaje. Muchas veces tuve pensamientos negativos y pensaba que era mejor regresar a México por sentirme incapaz para servir a las ovejas. En ese tiempo que estuve solo, recibí la fuerza de la palabra de Dios que me ayudó a mantenerme firme para la vida de misión. Des- Después de la conferencia latinoamericana de 2007 en México, viajé a Guadalajara. En ese tiempo, misionera Isabel y yo tuvimos nuestra boda de fe. Dios me proveyó de mi ayuda idónea. Ella es una pastora muy inteligente, bonita y muy valiente para aceptar predicar el Evangelio en República Dominicana. Después tuve que regresar a República Dominicana, pero Isabel en ese momento no podía venir conmigo y se quedó en Guadalajara. Más tarde, el 9 de septiembre de 2010, en la gracia de Dios, misionera Isabel, mi hija Eunice y yo llegamos juntos a Santo Domingo. El primer domingo, servimos el culto en los jardines de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A través de la palabra, Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta palabra nos dio la visión para tener una vida de misión dependiendo en el poder de Dios. Desde ese tiempo empezamos a orar, misionera Isabel y yo, en la universidad y también en la madrugada. Nosotros tuvimos que servir en un cuarto de servicio que nos prestó la dueña de un conjunto de apartamentos, pero a nosotros fue como la obra de pesebre, los tres en un cuarto. Comenzamos a servir como una iglesia hogar sirviendo en los jardines de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El hermano Leonardo y Martín continuaron el estudio bíblico y además fueron pioneros en participar en culto. Después, en 2011, nuestra segunda hija Daniela nació en República Dominicana. El nacimiento de Daniela fue algo de alto riesgo, y misionera Isabel bajó mucho de peso, pero vivíamos con bajos recursos. Después, en 2017, nació nuestro hijo Elías Antonio. Este hijo ha sido también una bendición que ha completado nuestra familia. El Señor me hizo llevar una cruz de misión, como dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios me ha bendecido dándome esposa, dos hijas y un hijo. Poder servir un ministerio para jóvenes universitarios en República Dominicana.
Durante mucho tiempo oraba por un trabajo o un negocio que me ayudara a mantener mi familia. Y hubo momentos en que sentía que mi cuerpo ya no podía cargar más la mercancía para vender cada día. En el 2016 recibí un mail de misionera Isabel Can de Honduras, diciéndome: si quiere trabajar en Santo Domingo, envíame su currículum vitae. No lo pensé dos veces, se lo envié y después me llamaron de una fábrica de cartón para entrevistarme. Después de la entrevista y un examen profesional, me ofrecieron trabajo de técnico electricista. Ahora estoy trabajando en esa fábrica de cartón en mantenimiento eléctrico. En un principio fue difícil adaptarme a este trabajo porque hace 20 años que no trabajaba en esa área. Teniendo este trabajo me ha ayudado mucho para mantener y proveer a mi familia. Ahora estamos sirviendo el culto en un apartamento alquilado como iglesia hogar. A través de mi vida de misión, he visto cómo Dios me va proveyendo de lo necesario para permanecer. Di- Dios dio significado a mi vida, dándome un propósito al llevar la cruz de misión, en donde los sufrimientos tienen un significado de vida, esperanza y vida eterna. Llevando las cruces, me proveyó de una hermosa misión, y habiendo dejado mis planes, Dios se- seguirá proveyendo y entregándome para poder servir la misión. Amén. Conclusiones. Cuando yo pensaba que mi vida estaba yendo a un mejor nivel, conocer la cruz de Jesús me hizo comprender que llevaba una vida sin significado y de condenación eterna. Pero la cruz de Jesús me enseñó el camino de la cruz de misión y sin condenación, vivir en los sufrimientos y problemas de la vida sin cruz. Solamente conducen a una vida sin significado, buscando satisfacer los deseos del pecado. La cruz de Jesús redireccionó mi vida, llevándome a cargar las cruces y sufrimientos con significado eterno. Pero en el camino, recibiendo la gracia del perdón de pecados, la vida de misión, compartiendo la palabra del Evangelio, sobre todo con esperanza de la vida eterna en el reino de Dios, doy gracias a Dios que me enseñó el camino de la cruz, una vida con significado, conociendo y compartiendo la palabra de Jesús a los jóvenes universitarios. Ahora este camino de cruz me dio la vida de misión mundial en República Dominicana. Me dio esposa, una familia y hasta trabajar cansado en la profesión que me gusta. Oro para que en este ministerio sea levantado 12 discípulos de Jesús que decidan llevar la cruz de Jesús. Amén.